Buenas noches, saludos a los espectadores de Castilla y León Televisión. Estamos en directo desde Zamora en este bello templo románico del que vamos a disfrutar esta noche, Santa María de la Horta, para acercarles desde aquí durante los próximos minutos el inicio del desfile profesional de la Hermandad Penitencial de las Siete Palabras. Son casi las 12 en punto de este martes santo, nos faltan apenas 3 minutos y esta noche nos acompañan para acercarles con sus comentarios a este desfile profesional Jorge Losada, periodista, director de Promecal en Madrid. Buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches, gracias. David Villalón, sacerdote diocesano, párroco de Bermillo y delegado de Misiones. Buenas noches, David. Buenas noches a todos. Vamos a ver uno de los desfiles profesionales relativamente nuevos de la Semana Santa de Zamora, una cofradía que desfiló la primera vez en el año 1968, pero que es una hermandad muy seria, con un desfile austero, sencillo y con un sentimiento muy profundo de la Semana Santa zamorana, ¿verdad? Es una de las procesiones que se creó después de la guerra civil, y en ese periodo desde la guerra civil hasta prácticamente el año 1975, pues en las que se encuentra prácticamente las últimas que se creasen en la Semana Santa de Zamora de este nuevo cuño. A la gente que nos esté escuchando en Castilla y León y le contemos lo que le vamos a contar ahora, se sorprenderá, porque en el año 68 intentó ser la primera cofradía en la que podrían salir las mujeres con caperuz, y en aquel momento no pudieron. Les costaría 20 años después, y seguiría siendo 20 años después, en el año 1988, una cofradía completamente revolucionaria para Zamora, porque sería la primera cofradía en la que las mujeres podrían salir con caperuz, ya que hasta ese momento no podían hacerlo. Y tuvieron que pasar todavía muchísimos años más, prácticamente hasta el 2010, en el que con el nuevo Estatuto Marco para las cofradías se incorporasen de una manera natural las mujeres a la práctica totalidad de las cofradías, aunque hay algunas cofradías centenarias o muy ancladas a sus tradiciones que todavía son de hombres, al igual que hay algunas que también de mujeres son solamente de mujeres. Vamos a ver en tan solo unos instantes esa puerta, esa portada de la iglesia de la Horta. Se abrirá cuando sean las 12 en punto de la noche. En estos momentos en el interior se celebra una misa y lo primero que vamos a ver es la imagen del Cristo que va a desfilar esta noche por las calles de Zamora. Así es, ahora se está celebrando la misa, que todos los años este desfile procesional se inicia una vez que ha concluido la Eucaristía, que ha solido presidir el obispo de Zamora. Vemos que han apagado las luces, estará próxima la salida. Es una de las cofradías de penitencia que se funda en Zamora, y haga el tiempo que haga, sale. Bueno, pues aquí tenemos estos primeros instantes de este desfile de la Hermandad de las Siete Palabras. Muy despacio, venga. Aguantamos, ¿cómo vamos? Adelante le vamos ganando a la izquierda para ir parando la calle. ¿Cómo vamos? Venga. Adelante a la izquierda, atrás a la izquierda. Y ahora retrocedemos para atrás un poquito. Vemos el esfuerzo que supone en estos primeros instantes colocar esa imagen, que es la primera que sale, pero la última que va a procesionar en el desfile. Posiblemente este es el Cristo de la Agonía o el Cristo de la Expiación, es un Cristo barroco que posiblemente sea uno de los Cristos que en proporción más peso llevan los cargadores, ya que apenas lo llevan cuatro cargadores. Y tienen que soportar todo el peso del recorrido. Estamos viendo ahora mismo salir a los hermanos. La túnica es estameña blanca para lo que es el hábito, y es pana verde para lo que es el caperuz y el fajín. Es una combinación muy propia de Zamora, de esta segunda época de la que estábamos hablando, de la Semana Santa de Zamora,
ya que la mayoría de las cofradías de nueva creación han utilizado un elemento como es la estameña blanca para la incorporación de sus desfiles. Empezó con la creación de la Cofradía del Silencio, que podrá salir mañana, allá en el año 1925, y a partir de ahí muchas de ellas combinan lo que es la estameña con el caperuz cambiando de color, y el caperuz es el que identifica un poco a cada una de las cofradías. En este caso es fajín verde de pana y caperuz verde con la insignia en el centro de la hermandad, y los hermanos portan hachones y cera verde. Colocan la imagen del Cristo de la Agonía y los hermanos se disponen a organizarse para que dé inicio la procesión. Son aproximadamente unos 1.700 los hermanos que pertenecen a esta cofradía. Los vamos a ver salir a todos a través de esta portada, porque van entrando por la fachada sur de la iglesia y van saliendo por esta otra zona para incorporarse ya al desfile organizados. Esta cofradía tuvo un cierto problema en los años 90, precisamente con la incorporación de las mujeres, ya que al ser la única que se podía desfilar las mujeres, hubo un aluvión de entradas de mujeres en la cofradía que provocó que hubiese unas listas de espera tremendas. Eso se solucionó a finales de los 90, a principios del 2000, bajo la presidencia de Fernando Primo, que yo creo que tuvo el acierto de dar entrada a muchísimos más cofrades, no cerrando la posibilidad de que la gente que quisiese entrar en la cofradía pudiese entrar. Ahora mismo hay listas de espera, pero son listas de espera muchísimo más ágiles que las que había en aquel momento, que, si no recuerdo mal, superaban los 20 años de lista de espera, por la sencilla razón de que la mayoría de las mujeres de Zamora que querían salir con un caperuz solamente tenían esta posibilidad. Como curiosidad, en los primeros años en los que desfilaron también hermanas, debían llevar un distintivo, que se supiese, aunque llevaban la túnica, el caperuz, pero había un distintivo especial para las mujeres, para que se supiera que bajo el caperuz era una hermana. Ahora ya el hábito, la túnica y el caperuz es exactamente igual para todos los hermanos. Es más, hasta tal punto, por ejemplo, esta cofradía, cada palabra, se llama la cofradía de la hermandad de las siete palabras, cada palabra va acompañada por un crucificado que portan los hermanos como si fuese una cruz guía. Yo creo que posiblemente una de las cosas que queda por cerrar en la Semana Santa de Zamora con la incorporación de la mujer es que no hay como tal en ningún grupo escultórico ningún paso creado propiamente dicho por una mujer, salvo uno de los crucificados que desfila en la hermandad de esta noche, que es el único crucificado realizado por una mujer. El último de los que vamos a ver, en el orden de los 7 que vamos a poder disfrutar, va cada crucificado, hay como 7 apartados en el desfile, los 7 crucificados con una de las palabras, para hasta completar esas 7 palabras, y cada uno de ellos también con un bombo destemplado, que va a ser el único sonido que vamos a escuchar esta noche, junto con el de los hachones, que es muy característico también de la Semana Santa zamorana en estas procesiones nocturnas, cuando el silencio invade las calles de la ciudad y lo que se escucha y lo más característico son los hachones al golpear en las aceras. Tal es el silencio de estas noches en Zamora. El crepitar de las velas, el golpe de los hachones y el contestar de los bombos, de los tambores de uno a otro de las palabras, los tambores destemplados, son las características principales de esta hermandad, de los sonidos de esta hermandad, y los tambores que acompañan al Cristo, que son los que van marcando el paso de los cargadores. En Zamora las procesiones de noche, principalmente las de penitencia, la manera que tienen de cargar es, a diferencia de lo que ocurre por las tardes, es que los hermanos cargan con parihuelas. Son los varales que salen en este caso del Cristo,
La mayoría de ellos salen en parihuelas, a diferencia de lo que ocurre por las tardes o las procesiones del Viernes Santo y el sábado y el Jueves Santo, en que en Zamora la manera de cargar es en mesa. Se cargan el número de hermanos que entre debajo de la mesa y en proporción al peso. Ahí vemos los cargadores, van 4 por delante y 4 por detrás, y posiblemente es lo que decía, que es uno de los pasos que en proporción más carguen los hermanos, y llevando un recorrido además duro, porque es un recorrido por las viejas calles de Zamora. Estamos saliendo desde el barrio de la Horta, que es un barrio tremendamente semanasantero, porque de esta misma iglesia también sale la procesión de la Resurrección, y por delante de esta puerta, o prácticamente pegada a esta puerta, pasan muchísimas cofradías y hermandades, principalmente las de noche. Son precisamente esas hermandades de noche las que han buscado en sus itinerarios el introducirse en esas calles del casco antiguo, el viajar más por las calles del casco antiguo, cuando las de la tarde suelen ir hacia el ensanche de la ciudad, y precisamente encaja muy bien el itinerario de las calles románicas, estrechas y pequeñas de Zamora con este tipo de desfiles procesionales nocturnos. En un artículo que escribía el imaginero Ricardo Flecha en la publicación que hace esta casa, la 8 de Zamora, Cuarta Estación, hablaba que, pese a que mucha gente hablaba de la Semana Santa de Zamora como una Semana Santa medieval, él defendía que precisamente no era una Semana Santa medieval, sino que era principalmente una Semana Santa barroca, en la que se volvía a recuperar las penitencias, la necesidad de expresar ese silencio más allá de lo que pueda ser solamente la estética. O sea, estaba por encima los elementos religiosos, la austeridad, que la estética en sí, y la belleza de la propia procesión. Que es lo que ocurre, que al final está tan medido absolutamente todo el desfile y está tan controlado que la estética también es perfecta. Ahí vemos la primera de las 7 palabras. Se conoce como 7 palabras, las 7 frases que Jesús pronuncia en la cruz, recogidas por los evangelistas. Vemos la primera: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En toda la Iglesia Católica este año convoca el Papa Francisco el año de la misericordia. A esto nos invita esta primera palabra. Jesucristo en la cruz tiene misericordia con aquellos que lo están matando, que lo están asesinando. Nos invita también a nosotros a tener misericordia. Porque cada una de las 7 palabras que vamos a escuchar esta noche es un acto de reflexión en sí misma. Así es, así desde pues la época medieval se fueron recopilando estas 7 palabras pronunciadas por Jesucristo en la cruz, invitando a los creyentes a meditarlas, a sacar una aplicación para la propia vida, ¿no? Y vivir desde la dimensión que cada una de las 7 palabras tiene. A nosotros. Escuchamos de fondo de vez en cuando ese tambor destemplado que va a ir acompañando a cada una de las 7 palabras. Que se van contestando entre tambor y tambor. Los cofrades se disponen a salir, están saliendo en fila de 3, porque pese a las horas que son, ahora mismo las 12 y 11 minutos de la noche en directo,
El recorrido va a ser largo y hay muchísimos hermanos que desfilan en la hermandad, en la cofradía, y hace que con tanto hermano al final el trayecto sea largo a la hora desde que empieza el primero hasta que termina el último. Y se colocan en fila de A3 para intentar hacerlo más ágil. Nos decía hace muy poco el abad de esta hermandad, José Tomás, que habían entrado un buen grupo amplio de gente este año nueva, y le preguntábamos un poco por el perfil, qué tipo de personas son las que entran nuevas. Al ser una hermandad nocturna hay algunos niños, nos decía, normalmente de la mano de su padre, pero la mayoría era gente joven, adolescentes y gente joven que escogen la Hermandad de las Siete Palabras para introducirse por primera vez en el mundo de la Semana Santa, muchas veces de manos de familiares, pero ya también muchas veces de manos de amigos, que es muy importante. Normalmente cuando te empiezas a incorporar en la Semana Santa, lo haces en Zamora, la tradición es incorporarte en las hermandades o cofradías en las que desfilan tus padres y toda tu familia. Normalmente los primeros desfiles son esos desfiles de tarde. Hoy, por ejemplo, en Zamora se ha vivido la procesión del Vía Crucis, en la que hay muchísimo niño y en la que se fomenta muchísimo la participación de los niños. Hasta tal punto, por ejemplo, que me parece precioso, el cierre de la procesión es los tambores de niños muy pequeños. Entonces se intenta fomentar que desde niño se pueda vivir y sentir la Semana Santa. Cuando vas creciendo te vas incorporando de manera particular o también de manera familiar a las hermandades de penitencia, porque las hermandades de penitencia, además, en muchas de ellas no te dejan desfilar hasta que no tienes una determinada edad. Por ejemplo, la hermandad de penitencia mañana, la de las capas pardas, aparte de que tiene una lista de espera terrible y es prácticamente imposible desfilar siendo menor de edad, totalmente imposible. Por ejemplo, también la de Jesús, la hermandad del Yacente del jueves por la noche. Si te inscriben desde pequeño puedes incorporarte a la hermandad a los 8 años, pero hasta los 12 años no te van a dejar desfilar. Es un poco también el darle sentido a lo que estás haciendo. Y es vivir la hermandad y vivir esa procesión en penitencia. Posiblemente, seguro que un niño ni de 4, ni de 8, ni de 10 años sepa qué se está haciendo, con lo cual no tiene ningún sentido que niños tan pequeños desfilen en este tipo de hermandades. Acabamos de ver también la salida de la segunda de las palabras. Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabras que le dice Jesucristo a uno de los dos ladrones, ajusticiados con él, que le pide: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le responde esta palabra, también una palabra de misericordia. Él ha reconocido que es justo su castigo, el ladrón, pero Jesucristo también le ofrece la misericordia, el perdón. Aparece ahí los crucificados que encabezan cada una de las palabras. Cada uno de los 7, hemos dicho, son diferentes. Los primeros crucificados que vemos que acompañan a las palabras, el que acompaña a la primera es una obra de Comonte, de José Luis Alonso Comonte, que precisamente este año ha recibido el Barandales de Honor de la Junta Pro Semana Santa. El segundo es de Fernando Mayoral y veremos también en breve el tercero de Ricardo Flecha. Estos son algunos de los más nuevos, pero vamos a ver también algún crucificado del siglo XVII. Fernando Mayoral y Ricardo Flecha son dos imagineros, dos escultores. Mayoral, extremeño, afincado en Salamanca, que incorpora
también a la Semana Santa de Zamora 2 grupos escultóricos, uno en la tarde del Jueves Santo, la Santa Cena, y el otro en el Santo Entierro, el Viernes Santo por la tarde, la conversión del Centurión. Y Ricardo Flecha es imaginero, que tiene una obra aquí en Zamora, San Juan y la Virgen, pero que tiene numerosos detalles que ha incorporado a diferentes hermandades y cofradías que han hecho y le han dado un gran realce y un gran valor. Por ejemplo, en la hermandad de Jesús de la Buena Muerte, que desfiló ayer por las calles de Zamora en la noche del Lunes Santo. Mientras estamos disfrutando de este primer plano, de este Cristo de la expiación o de la agonía, una imagen anónima del siglo XVII. Yo creo que una de las cosas que le podría faltar a la Semana Santa de Zamora para darle un gran realce, si se puede, más allá del que pueda tener, es que buena parte de las tallas e imágenes que desfilan en la Semana Santa de Zamora, muchas de ellas son anónimas y no tienen una autoría clara de quiénes fueron sus escultores. Eso al final es ponerle un nombre y darle un valor a un escultor o un imaginero de la época. La devoción es otra cosa y estamos hablando más que nada de un tema artístico. Por ejemplo, el Cristo de ayer, que es una maravilla, el de la Buena Muerte, pues a priori es anónimo, hay varios indicios que pueden ser de Ruy de Zumeta. El Cristo de mañana que desfila, el Cristo de las Injurias, es posiblemente uno de los mejores crucificados que haya en España. No tiene nada que comparar a ninguna de las escuelas, ni castellana, ni andaluza, ni Cartagena. Sin embargo, es un Cristo anónimo. Y eso le pasa en buena medida a muchos de los Cristos que desfilan en las hermandades de penitencia las noches de la Semana Santa de Zamora. Ya está la tercera palabra fuera del templo. Mujer, aquí tienes a tu hijo, aquí tienes a tu madre. Palabras que pronuncia Jesús dirigiéndose a María, su madre, a la que está allí junto al Hijo, al pie de la cruz. Jesucristo entrega todo, entrega su vida y entrega también lo único que le queda, que es su madre. En el discípulo querido, en el discípulo amado, que la tradición ha identificado con el apóstol San Juan, ahí estamos también nosotros representados en él. Aquí tienes a tu madre, ahí tenemos también a nuestra madre, a la Virgen, que también en la Semana Santa de Zamora tiene un papel muy importante con la imagen de la Virgen de la Soledad. Representa precisamente eso, la soledad de María ante la muerte de su hijo. Zamora, la única cofradía que hace un juramento del silencio como tal, es la cofradía del silencio, la cofradía del Cristo de las Injurias, que desfila en la tarde-noche del miércoles santo. Pero el silencio es tan atronador, si se puede decir así, en la noche durante todas las procesiones de penitencia, sobre todo las que salen, que es innecesario ese juramento del silencio, porque hay un respeto tanto de los cofrades, obviamente, como de la propia ciudad a su paso, que es estremecedor. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunas traducciones dicen, ¿por qué me has abandonado?
un grito desgarrador que algunos han interpretado, ¿no?, como una duda de Jesucristo, pero que no es así. Así comenzaba uno de los salmos, la oración del pueblo judío dirigida a Dios, y esa oración la rezaban todos los judíos en los momentos pues claves de su vida, y así lo hace también Jesucristo. Inicia esa oración dirigida a Dios, a su Padre, con las primeras palabras del Salmo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A continuación viene una renovación de la confianza en Dios. Es como si diera un paso y luego volviese para atrás. No, no, Señor, tú estás siempre conmigo. Quería destacar también de esta hermandad, como de otras muchas en la Semana Santa de Zamora, pero de esta de una manera importante el trabajo, la labor social que están realizando en los últimos años. La Hermandad de las Siete Palabras está realizando, además junto con la Parroquia de la Horta, una importantísima labor social, trabajando con mucha gente del barrio, trabajando no solamente recogiendo alimentos o libros que hacen en muchas ocasiones, incluso donativos, sino también acompañando a las personas que lo necesitan, y es una de las hermandades que está haciendo una de las mejores obras sociales de las muchas excelentes que se están haciendo en Zamora en los últimos años, algo que se ha recuperado y que era inminente al nacimiento antiguo de las cofradías. De un día para esta parte se está intentando fomentar en una ciudad como es Zamora, en la que hay una multitud de cofrades, pero también hay que ser realistas de que muchos de estos cofrades no están viviendo ahora mismo en Zamora, y que desgraciadamente el trabajo lo han encontrado fuera de las fronteras de Zamora, y viene mucha gente a la tierra, a la casa de los padres, a vivir y sentir lo que vivieron desde pequeños. Pero en esto que estabas comentando, lo que se está intentando fomentar es un día de procesión, 365 días de hermandad. No reducirlo solo a lo que es el desfile, sino intentar en la medida de lo posible que se pueda participar de diferentes fórmulas que están ofreciendo ahora mismo las cofradías y hermandades de Zamora. En concreto, esta hermandad tiene lo que se llama el banco del tiempo, es decir, la gente, los hermanos, pues se organizan y visitan a personas que viven solas o ancianos, y pasan un rato con ellos. Me comentaban que es un enriquecimiento mutuo. La persona a la que visitan, pues que comparte un poco, habla con alguien, tiene un momento de compañía, y también el enriquecimiento personal que supone para los hermanos que están también regalando su tiempo para acompañar a muchas personas que en nuestra sociedad zamorana pues viven la soledad. Avanzaba la quinta palabra: tengo sed. Palabra que pronuncia Jesucristo, y antes había dicho que Él es la fuente de agua viva. El que tenga sed, que venga a mí y beba. En la cruz es Él el que pide a Dios Padre esa agua. Veíamos esa quinta palabra, que es precisamente la que va acompañada por el crucificado anónimo que comentábamos al principio. Casi todos son
crucificados recientes del siglo XX, siglo XXI, y el que acompaña esa quinta palabra es un crucificado anónimo del siglo XVII, que además la cruz que lleva es obra del tallista José Antonio Pérez, un joven zamorano que está realizando también pues una gran labor en cuanto al tema de las tallas de las mesas en la Semana Santa zamorana, de los poquitos que quedan ya en Zamora realizando todavía este trabajo. Un elemento muy importante que vivió Zamora a finales de los años 80 y principios de los 90, cuando volvió otra vez el auge y el boom de las hermandades y cofradías, es que en aquel momento, ahora mismo cualquiera que lo piense dirá esto es imposible, pero en aquella época las cofradías estaban pasando dificultades, muchas de las grandes cofradías tenían que sacar sus pasos a ruedas, porque no había cargadores para que pudiesen sacar a hombros los pasos. E incluso alguna cofradía como la más antigua de España, que es la Veracruz, para intentar fomentar el número de hermanos, esa cofradía, el hábito es de terciopelo morado, pues permitió que se incorporase la gente con hábitos de raso morado, mucho más económicos que el terciopelo, porque se estaban quedando sin hermanos. Y con ese nuevo auge de la Semana Santa de Zamora se empezaron a cambiar muchísimas mesas para poder permitir que esas mesas fuesen un poquito más grandes, para que pudiesen volver a ser levantadas a hombros, que estéticamente es muchísimo más bonito en todos los sentidos. Y se consiguió también que se marcase una identidad propia en Zamora con las mesas procesionales gracias a gente como él. La penúltima palabra, la sexta, está cumplido. Palabra de Jesucristo para señalar que la misión recibida de Dios, misión de salvación, de anuncio de esa salvación, la ha realizado, la ha cumplido hasta las últimas consecuencias, hasta entregar la propia vida, por ser coherente, por ser consecuente con el encargo recibido de Dios. La hermandad está saliendo desde, para los que puedan conocer Zamora, está saliendo desde la iglesia de la Horta, una iglesia que está pegada prácticamente al río Duero, y va camino a una de las calles más bonitas de la ciudad, que es la calle Balborraz, una calle que en su día recibió un premio de la Unión Europea por su rehabilitación y cómo se había incorporado en el entorno y el casco histórico. Una calle tremendamente empinada que concluye en la Plaza Mayor de Zamora. Y desde allí se van a la Plaza de Viriato, plaza que la gente que lo conozca es donde se cantará el Miserere, el Salmo 50, la noche del Jueves Santo, para realizar uno de los ritos y uno de los actos principales de esta hermandad, que es el rezo de las siete palabras. Precisamente esa calle Balborraz, esa cuesta, es una de esas dificultades que señalaba Jorge al principio. Es una calle empinada, complicada, y que sin embargo es elegida por muchas de las cofradías y hermandades porque es una calle que tiene una grandísima belleza y estética para poder disfrutar de los distintos pasos procesionales. Y a la vuelta, después de ese rezo de las 7 palabras, la cofradía volverá otra vez hasta este templo por la cuesta del Piñedo, que también es complicada, difícil, y un esfuerzo para los cargadores, sobre todo de la imagen del Cristo, que también es una manera de ofrecer su penitencia y su oración. Evidentemente esto da sentido, ¿no?, a lo que decíamos de, bueno, el nombre de esta hermandad, hermandad penitencial, de penitencia, de sacrificio, de
ofrecer ese esfuerzo, también hecho oración, esfuerzo físico que se eleva a Dios, a Jesucristo, al que están sacando por las calles de Zamora. Sale ya la última de las 7 palabras, palabra final de Jesucristo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En Dios, por Dios, ha vivido Jesucristo y en Dios también entrega su alma, su espíritu, que no queda en la muerte, sino que ese Padre premia a su Hijo con la resurrección, no solo a Él, sino a toda la humanidad. Estábamos viendo cómo uno de los hermanos iba con la vela encendiéndola del resto de hermanos que desfilan en esta noche de Martes Santo por las calles de Zamora, y hay que agradecer el buen tiempo para la época del año que estamos, que estamos disfrutando una noche, aunque fría por ser el mes de marzo, pero bastante agradable, y de hecho lo vemos en el público. La verdad es que las previsiones de la semana pasada hacían temer lo peor. Es más, el viernes se tuvo que trastocar el desfile de la Hermandad del Espíritu Santo en Zamora. Pero bueno, de momento, pese a que el sábado, el domingo incluso, y el lunes, que ayer cayó un chaparrón al mediodía, una granizada terrible, está respetando, y parece que las previsiones van a ser buenas durante toda la semana. Ya en las últimas horas de este martes hemos disfrutado de un sol muy agradable que parece que se va a prolongar durante los próximos días, lo cual nos va a hacer disfrutar todavía más en la calle de los distintos desfiles procesionales. La verdad es que Zamora estos días es una maravilla. Todo el año es una maravilla, pero ahora mismo el volver a casa para los que estamos fuera, el reencontrarnos con nuestra gente, que para muchos es prácticamente en Navidades y en Semana Santa cuando coincides todos, porque prácticamente no hay ningún zamorano que sienta Zamora, que llegue Semana Santa y no esté en la ciudad. Es un impulso económico para no solamente la capital, sino también para la provincia, y la pena es que no haya otra Semana Santa o otras dos a lo largo del año. Es un impulso vital el que tiene la ciudad estos días. Jueves y Viernes Santo llega a triplicar su población por la gran cantidad de gente que se quiere acercar en esos días centrales de la Pasión hasta esta capital zamorana. Las hermandades de penitencia en Zamora representan también algo muy importante, que es la vinculación que tienen con el barrio. Lo estabais hablando antes con la labor social que principalmente se hace en el barrio, pero estas hermandades, por ejemplo también incluso ayer la de Jesús en su tercera caída, están vinculadas a un barrio y la gente se siente tremendamente identificada con ese Cristo, con esa Virgen, al que le van a rezar cada domingo y al que acuden a lo largo del año para hacerle sus rezos, sus plegarias y mostrarle sus alegrías. Y al final la gente del barrio es la que principalmente en sus orígenes hizo también fuerte e importante a estas hermandades. Y estamos viendo ya que comienza a avanzar la imagen del Cristo de la Agonía por las calles de Zamora, con ese esfuerzo, como hemos dicho desde el primer momento, de los cargadores. Cristo de la Agonía, que se ve en esta expresión de su rostro, ¿no? Todavía está vivo, pero ya vemos
en esos ojos, en esa disposición de la cara que está en sus últimos momentos, en agonía o en expiación. Es una imagen que durante todo el año, como decía Jorge, descansa precisamente en su templo, en el de su barrio, aquí en esta iglesia de la Horta. No lo ha hecho siempre, lleva unos años, y lleva también recientemente unos años en el ábside central, y es cuando yo creo que la iglesia ha tomado protagonismo con esta imagen, y esta imagen con el ábside de la iglesia, que han encontrado el uno con el otro un lugar perfecto, y cada vez se acerca más gente del barrio a rezarle a su Cristo, al de la Horta, al Cristo de la expiación o de la agonía, como les decimos. Esto favorece una vinculación de los hermanos o los que viven en el barrio, ¿no? Se establece una sintonía, ¿no? entre esta imagen que llama a su devoción, a, como decíamos, a pues abrir el corazón ante Él, ante este Cristo que está muriendo, que comprende, conoce y ha vivido y ha experimentado los sufrimientos que podemos experimentar nosotros, y que también Él, como Dios que es, puede aliviar, dar esperanza en ese sufrimiento, en a veces esa desesperación en la que en muchos momentos nosotros estamos. Hay que destacar también que la cruz que estamos viendo no es la original, porque la imagen del Cristo es del siglo XVII y la cruz se encontraba en muy mal estado, y es una obra de Hipólito Pérez Calvo. Otro escultor, otro imaginero que falleció en el 2010, si no recuerdo mal, a finales de los 2009, no recuerdo exactamente, que también incorporó alguna obra a la Semana Santa de Zamora, una obra tremendamente rompedora como es Las Tres Marías y San Juan, que se incorpora a la procesión de la congregación el Viernes Santo, la madrugada del Viernes Santo, y ya más recientemente con la incorporación del Cristo de Jesús, Luz y Vida, que procesiona el sábado previo al Domingo de Ramos y que vuelve a salir ya no en procesión por el entorno de la catedral una vez que se produce la resurrección. Sí, en la noche del Sábado Santo, concluida la vigilia pascual, en la celebración más importante de todo el año cristiano, en la madrugada ya del domingo, pues hacen una pequeña procesión con la imagen de Jesús, Luz y Vida. Estamos viendo la cola de este recorrido, y que aproximadamente los hermanos estarán en la calle en torno a las 2:30, volverán en torno a las 2:30 de la madrugada, acercándose a las 3 a su templo, a este templo donde en estos momentos está saliendo la procesión. Y es otra de las características también particulares de la Semana Santa de Zamora. En ningún momento hay dos procesiones en la calle a la vez. Hasta que no se incorpora una a su templo, no sale otra. Sí, durante todo el desfile el silencio es lo habitual. Cuando se acerca la imagen de Cristo crucificado, se multiplica el silencio, si pudiera multiplicarse, y solamente escuchamos esos tambores que son los que facilitan la labor de los cargadores. Son los que van marcando el paso, y esos sonidos también son las que te ayudan a llevar esa pesada carga. Pues aquí vemos salir ya los últimos hermanos
de las 7 palabras para acompañar a ese Cristo en ese recorrido por las calles de Zamora. Seguimos en directo cuando van a ser ya la 1:15 de la madrugada, y en directo desde Zamora tenemos que despedirnos porque son los últimos instantes de esta cofradía, al menos desde este punto de salida de la iglesia de la Horta, porque como bien decía Jorge, todavía tiene por delante algo más de 2 horas de recorrido. Solamente me queda agradecerles a Jorge y a David que nos hayan acompañado esta noche con sus comentarios, con sus palabras, para facilitarnos el que puedan llegar estas imágenes a toda Castilla y León. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y a todos ustedes, sigan viviendo la pasión con nosotros en Castilla y León Televisión. Buenas noches.